Chicos, bienvenidos a la sesión número 14 del curso Estructura de Datos 2. El día de hoy continuaremos con la unidad de grafos. El día de ayer quedamos pendiente con la representación gráfica más adecuada para el ejercicio que habíamos propuesto en el uso de los grafos en la vida real, que fue quedamos en que yo les iba a mostrar un programa que de hecho el programa para muchos no va a ser nuevo porque ya algunos lo usaron en estructura de datos 1 cuando construían los diagramas de flujos. Entonces vamos a verlo nuevamente. Y es el YED. ¿Sí se acuerdan de él? Que lo usaron algunos, yo se lo recomendé para construir los diagramas de flujo. ¿Lo recuerdan? No, señor. O sea, que no lo utilizaron. Entonces, este software, a ver, me acuerdo de alguien que me acuerde que lo haya utilizado. Alejandra está conectada. O no ha llegado. Veamos. No, Alejandra no se ha conectado aún. No, Alejandra fue una de las personas que utilizó este pequeño programa para hacer los diagramas de flujo. ¿Cómo trabaja este programa? Sencillo. El programa lo descargan de la web oficial de GWorks. Aquí está. Si lo alcanzan a ver, www.gworks.com/gfiles y aquí encuentran el GID. Y este programita nos sirve para modelar una cantidad de gráficos de diferentes tipos, diagramas de entidad-relación, diagramas de flujo, árboles, grafos, todo lo que ustedes quieran. Entonces, aquí ya yo adelanté un poco el diseño que habíamos tenido, que habíamos hecho ayer, ya se está conectando Alejandra. Profe, qué pena. Alejandra, bienvenida. Hola, profe, qué pena, se me hizo tarde. No, tranquila. Estaba cogiendo la cafetería al salón, qué pena, profe. Profe, buenas noches, qué pena, también me acabé de conectar. Tranquilos. Les comentaba a tus compañeros que si no me traiciona la memoria, tú usaste este programa para hacer los diagramas de flujo en estructura de datos 1, ¿cierto? ¿O no te acuerdas? Sí, yo hice en estructura de datos los diagramas ahí. Exacto. ¿Y qué te pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Sí te facilitó la vida? Sí, pues sí fue más fácil que todos los que aparecían en internet. Porque si los que habían en internet traían como mucha cosa. En cambio, este es muy sencillo. Este es más sencillo porque, por ejemplo, yo tengo otro software que es para construir grafos, que se lo compartiré al final, que es más complejo y ese sí te ayuda a calcular caminos, te ayuda, o sea, ya es más completo a los grafos, más dirigido concretamente a los grafos. Mientras que este es a los gráficos en general, diagramas de flujo, diagramas de entidad-relación, aquí aparecen algunos por sus nombres.
los gráficos UML, estos son los diagramas de flujo, diagramas de entidad-relación. Y para los grafos podemos utilizar los nodos comunes. Estos noditos que ustedes ven aquí, que ya yo puse P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, están aproximadamente en la misma distribución como la teníamos ayer en el ejemplo. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es empezar a arreglar. ¿Cómo añado yo un nuevo nodo? Le doy doble clic acá, lo arrastro, le pido y si quiero pongo aquí P11. Y ya tengo otro nodo si deseara añadir otro. ¿Cómo hago la relación? Como lo hacía yo en la animación de PowerPoint. Me coloco en el nodo de donde voy a partir y de ahí tiro una flecha hacia el nodo. Ay, me hizo quedar mal. Hacia el nodo. Decía de P1 hacia P2 y P9. Y yo tengo a P1 arriba. Entonces decía que yo iba a tirar una línea de P1 a P2 y a P9. Se iba a P9. Después de P2 a P3. Se iba de P2 a P3. Después iba de P3 a P4 y a P6. Y si se dan cuenta de la facilidad. Después de P4 a P3. O sea que hay uno de vuelta. Aquí te lo muestra de esa forma, pero ya sabemos que cuando vayamos a hacer la presentación final del grafo no puede haber una arista con dos flechas, sino que tiene que haber de dos. P4 a P3, P5 a P4, P5 a P4, de P6 a P7 y a P5, a P7 y a P5, de P7 a P2 y a P8, de P7 a P2 y a P8, y de P9 a P2, ¿dónde está? Aquí está. De P9 a P2 y a P8. Entonces decíamos que este gráfico, así como está, como que no nos convencía mucho. Yo me voy a tomar la libertad de robarme o tomar prestado el diseño que nos compartió el compañero Diego ayer. Me pareció que estaba bastante interesante su diseño. Y lo que tengo que hacer no es volver a unir los puntos, sino moverlos. Entonces yo voy a decir que aquí está P1, por lo que nos plantea el compañero. P9, P9 estaba por acá. Después P2 estaba por acá. Después P8 estaba por acá arriba. Lo puedo poner acá. P7 estaba aquí. P5 no lo veo aquí. P5 estaba por acá abajo. Si ven, tienen que tener cuidado de que el nodo esté seleccionado para poder arrastrarlo, porque si no está seleccionado, lo que hace es que toma como si yo fuera a hacer una conexión con otro nodo. Para moverlo, hay que asegurarse de que está seleccionado. A P5 lo pongo aproximadamente al mismo nivel que P1. P4 también la pongo aproximadamente al mismo nivel que
P1 y P3. Lo pongo aquí. P6. Vamos a ponerlo al mismo nivel. P8 quedaría por acá. Ahora, ¿qué les parece ese diseño? Pues, Cambió del cielo a la tierra. Porque yo aquí, al presentárselo al arquitecto, podría decir, como esta es la plaza número 1, le puedo decir, ingeniero, yo indico que la plaza número 1 aquí, porque como va a ser la plaza de acceso, es la primera plaza que va a estar. Por aquí es donde van a ingresar las personas, digamos, que te podría ser la entrada de la urbanización. Y a partir de ahí las personas se van a poder movilizar a cada una de las plazas. ¿Cómo llegaría yo de la plaza 1 a la plaza 8? pasar por la plaza 9 y luego a la plaza 8. ¿Y qué otra forma? Del 2 al 3 al 5 al 6 7 y 8. ¿De qué otra forma? Hay otra forma. No tan obvia, pero es un camino válido que en el momento en que yo les diga cuántos caminos hay, ese también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería? P2, P8. Repitiendo el camino, profe, ¿se puede? No. Pues sería de Salto del P. P2 al P8. No, ¿cómo? ¿Cómo iría del P2 al P8? Espérenme, activo el chat, que alguien me escribió al chat. Ay, pero el berraco chat, yo no sé por qué se me esconde. Vamos a ver el chat acá. Espérenme un segundo. Del 9 al 8. Sí, ya lo dijeron. Ese fue el primerito. P1, P9, P8. Después dijeron P1, P2, P3, P6, P7, P8. Pero hay otra posibilidad. Sería P9 y otra vez P2, P3, P6, P7, P8. P1, P2, P3, P4, me devuelvo a P3, P6, P7 y P8. Recuerden que el camino de P3 a P4 es en dos direcciones. P1, P2, P3, P4, P3, P6, P7, P8, P9. Entonces, para que tengan en cuenta los caminos en dos direcciones, ese camino también se tiene en cuenta. Entonces, si en un ejercicio yo les planteo cuáles son los caminos, ya vamos a ver más en profundidad lo que es camino, pero ya el concepto lo entienden. ¿Cuáles son los caminos posibles desde P1 hasta P8? Me van a decir P1, P9, P8. P1, P2, P3, P6, P7, P8. P1, P2, P3, P4, me devuelvo, 6, 7, 8. Porque ese camino es posible. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, les recomiendo la herramienta, la verdad es que es bastante sencilla y como se dieron cuenta, pasé de un grafo que estaba completamente desordenado a algo ya más organizado y que sí podría presentar al momento de hacer un diseño ya en la vida real, que es lo que realmente deseamos, poder aplicar todos estos conocimientos y herramientas a la vida real. Entonces, vamos a continuar
con la teoría de grafos. O sea, habíamos quedado aquí. Entonces, decíamos que este no es el diseño óptimo para la representación de esta solución y ya vimos una de las posibles herramientas que nos podían ayudar a resolver ese problema. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer o qué otras características tienen los grafos? Su representación, a pesar de que los grafos son gráficas, ellos mismos tienen formas de ser representados. Pueden ser mediante estructura de listas o mediante estructuras matriciales. En las estructuras de listas tenemos las listas de incidencia, las listas de adyacencia y la lista de grados, que ya esto lo hemos visto. Hicimos la lista de los grados de los vértices, en algún momento hicimos la lista, identificábamos cuáles eran los vértices adyacentes a cada vértice. Una lista de adyacencia no es más que enumerar cada uno de esos vértices que son adyacentes, y la lista de adyacencia no es más que hacer una lista con todos los nodos, una lista de cada uno de los vértices indicando cuáles son sus aristas incidentes, que es diferente a adyacentes. La otra forma, que es la que todavía no hemos visto, sino que apenas vamos a empezar a estudiar el día de hoy, son las estructuras matriciales. Las estructuras matriciales nos dicen que son de dos tipos. En realidad son de tres tipos, pero no solamente vamos a ver dos. Perdón, la matriz de adyacencia, que me imagino que ya en el trabajo de investigación debieron haberse encontrado con ella, y la matriz de incidencia. Con la matriz de adyacencia, el grafo se representa a través de una matriz cuadrada de M por N, es decir, una matriz cuadrada de vértices donde las columnas y los vértices son los que van a formar. Las columnas y las filas van a ser formadas por los vértices que contenga el grafo, mientras que en la matriz de incidencia va a estar representada por una matriz de aristas por vértices. Ojo, la matriz de adyacencia, tanto filas como columnas, son los vértices que compongan el grafo. En la matriz de incidencia van a ser las aristas y los vértices. Va a ser algo más o menos como esto. Sea el grafo compuesto por vértices y aristas, un grafo donde V es un vértice de G, es decir, del grafo, y A las aristas que componen G. Entonces, para este grafo de ejemplo, tenemos que sus conjuntos, cuando yo les diga, indique los conjuntos que hacen parte del grafo. Ustedes lo que me van a hacer es enumerar o hacer una lista de los vértices y una lista de las aristas. ¿Cómo así, profe? Si ustedes ven aquí dice arista 1, 1, es decir, que en la arista aquí hay 1 y 1, 1 y 2 y así sucesivamente. O mejor dicho, desde cada punto van a hacerme las listas. Esta lista de aristas es la lista de adyacencia, que ya lo hicimos anteriormente. Ya lo vamos a ver en un ejercicio para que se entienda mejor. Entonces aquí vamos.
La matriz de adyacencia, aquí se los pongo abajo, es vértices por vértices. Es decir, las filas y las columnas van a ser los mismos vértices. ¿Cuándo va a ser 1 y cuándo va a ser 0? Va a ser 1 cuando el vértice esté conectado con el otro vértice y va a ser 0 cuando no haya conexión. Ahora en la parte gráfica se va a entender mejor. En la matriz de incidencia va a ser arista por vértices, es decir, las filas van a ser los vértices, si no recuerdo, ahora lo vemos en la gráfica, y las columnas, las aristas, sí, es así. Las filas van a ser los vértices y las columnas van a ser las aristas. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? Si desde ese vértice hay una arista a ese nodo. Pero ahora lo vamos a ver. La secuencia de grados, ya también lo habíamos dicho, es la misma sucesión gráfica. Es enumerar los diferentes grados que conforman los vértices ordenados de manera ascendente. Si aquí calculamos los grados de cada uno de los vértices, nos vamos a dar cuenta de que hay uno de grado 4, hay uno de grado 3, otro de 3, otro de 3, de 2 y de 1. Y la lista de adyacencia es los vértices adyacentes a cada vértice. Entonces vamos a ver, como les gusta a ustedes, el gráfico explicado a detalle. Entonces, tenemos, sea el grafo compuesto por vértices y aristas, un grafo donde B es un vértice de G y A las aristas que componen G. No es más que la definición que ya las había dado antes. Entonces nos dan este grafo y nos dicen, calcule la matriz de adyacencia de ese grafo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es enumerar los vértices. ¿Cómo enumero los vértices? Como en este caso están representados por letras, yo lo puedo dejar así o los enumero de esta forma. Entonces, como me dice que la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada de vértices por vértices, lo que tengo que hacer es contar cuántos vértices hay. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, va a ser una matriz de 5 por 5. 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5, donde voy a enumerar los vértices de esta forma, y 5 columnas, donde voy a enumerar de igual forma los vértices tanto en las filas como en las columnas. Sería así. Las filas y las columnas están compuestas por los vértices. Ahora, ¿cómo hago para saber si el valor es 1 o si el valor es 0? Será 1 si hay conexión entre esos vértices y será 0 si no lo hay. Pregunto, si el 0, aquí se los pongo de 0, 1, 2, 3, 4 para que recordemos la representación matricial, es decir, que las matrices empiezan en 0, por eso les pongo 0, 1, 2, 3, 4. Profe, y si yo quiero poner A, B, C, D y E, y aquí poner A, B, C, D y E, de hecho, eso no se pone. Esto yo se lo estoy poniendo a manera de guía para que ustedes, ahora que yo empiece a llenar, lo sepan, pero cuando a uno le piden la matriz de adyacencia,
1 lo único que entrega es ya la matriz con los ceros y los unos. No tiene necesidad de identificar que estos son los vértices, porque ya eso ya uno lo sabe por definición. Aquí yo los estoy poniendo para tener la referencia, recordar cómo es la indexación en las matrices. Entonces, decir si hay una arista de 0 a 0 es lo mismo a decir hay una arista de A a A. Sí. Vuelvo y pregunto, ¿hay una arista de A a A? No. No. ¿Quién dice que no? ¿Por qué? ¿Y quién dice que sí? ¿Por qué? Porque una arista no es la unión la unión de uno a otro, no es la Exacto. flechita. Exacto. Entonces en la parte A pues solo está el nodo A nada más. Exacto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso no hay. ¿Qué se necesita para que sí haya una arista de A a A? Como esto es un Esté conectado entre grafo. sí. Exacto. Entonces, en este caso, de A a A no hay arista. Por lo tanto, aquí es 0. Continuamos. Como estos son los vértices y esto es vértices, voy a empezar a hacerme las preguntas desde A hacia todos los nodos. Entonces, aquí sería A con A, ¿hay arista? No. A con B, ¿hay arista? No. No, No. A con C, ¿hay arista? sí, Un 1. A con C, se me perdí. D, Con ¿hay T. arista? con Sí. D también. A con E, ¿hay arista? No. No, 0. Listo. Ahora nos vamos a la B. De B a A, ¿hay arista? No. De B a B, ¿hay arista? No. De B a C, ¿hay arista? Sí. De B a D, ¿hay arista? No. Y de B a E, ¿hay arista? No. Entonces, ya cuando uno ya tiene la práctica, lo que hace es, en el caso de B, uno dice, ¿cuáles son las aristas que salen de B? Nada más hay una de B a C. Ubico el 1 y ya sé que el resto son ceros. Sino que aquí lo estoy haciendo paso a paso para que veamos cómo se va construyendo. Ya validé B, ahora me voy a C. De C a A hay arista. sí, De C a B hay arista. sí, Sí. De C a C hay arista. no, No. De C a D hay arista. Sí. sí, De C a E hay arista. sí, Entonces, ¿se dan cuenta? La definición no hace tan... O sea, si uno ve la definición, de pronto piensa que es complicado, pero una vez que ya uno tiene el gráfico, armar la matriz es solo de tener el cuidado. Ya evalué C, ahora vengo a D. De D a A hay arista. Bueno, ya la puse. De D a B hay arista. No. De D a C hay arista. Sí. De D a D hay arista. No. Y de D a E hay arista. Sí. Pues vamos a la E. De E a A hay arista. No, De E a B hay arista. no, De E a C hay arista. no sé, sí, De E a D hay arista. sí, Y de E a E hay arista. no. ¿Qué notan de particular en esa matriz? Si son La buenos diagonal observadores. en C. ¿Ah?
Que la diagonal son ceros. Sí. Adicional a eso, porque pueden ser ceros, pero pueden ser unos. ¿Qué pasa si yo paso una línea aquí? Ya Diego lo dijo en el chat, son simétricas. Si ustedes se dan cuenta, si yo paso una línea aquí hay un 0, aquí hay un 0. Si yo me pongo aquí, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Aquí hay dos unos, acá hay dos unos. Acá hay dos ceros, acá hay dos ceros, acá hay un 1 y un 0. Es decir, si yo doblo, digamos que yo pudiera agarrarla de esta punta y doblarla hacia esta punta, serían exactamente los mismos números. Por lo tanto, la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido siempre es simétrica. ¿Por qué es importante tener en cuenta y clara esta definición? Porque en algún momento les pueden entregar la matriz de adyacencia y pedirles que construyan el grafo. ¿Cómo lo van a construir? Exactamente de la misma forma como lo hicimos ahora, pero al revés. Como ya yo sé que esto es vértice por vértice, empiezo a evaluar. Como de A a A no hay arista, ya sé que no hay un bucle. Si hubiera de A a A un 1, ya yo sé que es un bucle. Si de B a B hay arista, ya yo sé que aquí hay un bucle. Ya, o sea en C, o sea en D, o sea en E. Si yo me encuentro que en la intersección, miren, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Si yo me encuentro que en la matriz que me piden construir el grafo, el valor es 1, es porque hay un bucle. Si yo en la matriz que me dan para construir el grafo paso una línea y virtualmente tomo esta esquina, la doblo hacia acá y es exactamente lo mismo, las mismas aristas, ya yo parto del hecho de que es un grafo no dirigido porque todos los números están ordenados simétricamente. Ahora veamos qué pasa cuando el grafo no es, cuando el grafo sí es dirigido, perdón. Entonces, sea el grafo de A, un grafo donde la definición de grafo, pero entonces ahora miren que es el mismo grafo, pero ahora sí tiene direcciones. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Verifico cuáles son mis vértices, como es una matriz de adyacencia, ya yo sé que es una matriz de 5 por 5 porque solo tiene 5 vértices. Pongo mis vértices tanto en las filas como en las columnas y empiezo a hacerme exactamente las mismas preguntas. De A a A hay conexión. Chicos, No, No, señor. de A a B hay conexión. No. De A a C hay conexión. sí, 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 De A a D hay conexión. sí, sí. De A a E hay conexión directa. No. No. no, Porque si yo les digo de A a E hay conexión, ustedes me pueden decir sí, de A a D y de D a E. Pero no, la matriz de adyacencia se construye con las conexiones directas de nodo a nodo. Entonces paso a evaluar la B. De B a A hay conexión. Bueno, ya lo puse. De B no, a C hay conexión. De B a B, no, perdón, de B a no, B. No, no. no, De B a C, No. sí, Sí, ahora sí. sí. De B a D, de No. B a E, ya terminé de evaluar la B. Me voy a la C. De C a A, bueno, ya lo puse.
No hay. La conexión es de A a C. Entonces, si comparan las dos matrices, ya esta cambió. ¿Por qué? Porque en la anterior, cuando yo pregunté, inicialmente dije que de A a C había, y cuando llegué a C, también dije que había de C a A. Pero ya como aquí hay direccionalidad, cuando yo evalúo C, veo que la conexión es de A a C, por lo tanto de C a A, conexión directa no hay. De C a B hay conexión, No. de C a C, No. no. De C a D Sí. y de C a D. Sí. Entonces aquí volvemos a lo mismo que les dije hace un rato. Ya cuando uno toma experiencia, lo que hace es que para evaluar el nodo, lo que hace es verificar con cuáles se conecta. Entonces yo veo C se conecta con D y se conecta con E. Pongo los 1 y ya sé que los demás son ceros. Vamos a B, C, D. Es como el D que queda en el 4 o 3, queda el 1 y el resto en ceros. Exactamente. Y si evalúo E, Y es en la 3, 4 el 1, aquí sería 0 porque no tiene conexión con A, 0, no tiene 0, conexión con B, no tiene conexión 0, con C, 1 pero sí tiene conexión con D y el otro 0. y con el mismo no tiene. Si yo trato de hacer el ejercicio, sea pasando la línea así o pasándola así, me doy cuenta que no es simétrica. Por lo tanto, la matriz de adyacencia de un grafo dirigido no tiene que ser simétrica o no es simétrica. Puede llegar a darse el caso de que sí, pero hay que ser muy de buenas. Entonces, claro, matriz de adyacencia. Chicos, Sí, señor. listo. Ahora vamos a la matriz de incidencia. Nos dicen que debemos construir la matriz de incidencia del mismo vector. ¿Qué nos dice la definición? Que la matriz de incidencia es una matriz de vectores por aristas o aristas por vectores. Vamos a hacerlo vértices por aristas. Entonces ya los vértices ya los tengo definidos, que son A, B, C, D y E. Y los enumero. ¿Cómo pensarían ustedes o qué harían ustedes para construir la matriz? Si tengo que ahora tener en cuenta para relacionarla en la matriz a las aristas, ¿qué harían ustedes? Yo sé que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Por lo tanto, voy a tener 6 elementos para mi matriz, por lo tanto va a ser una matriz de 5 por 6. Pero para facilitarme un poco la vida, yo puedo hacer algo como esto, que es darle un nombre, una identificación a cada una de las aristas para el momento de empezar a evaluar, saber a qué arista estoy haciendo referencia. Y entonces, como ya yo tengo o enumeré cada una de esas aristas, o sea, esta voy a decir que es la arista 1, la arista 2, la arista 3, la arista 4, la arista 5, la arista 6. Profe, si yo quiero empezar arista 1, arista 2, arista 3, arista 4, también es válido. Las aristas, a menos de que ya no estén enumeradas en el grafo, identificadas, ustedes son los que van a decidir el orden.
eso no va a afectar la matriz, porque al momento de que se haga el análisis, se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. Entonces, arista 1, arista 2, arista 3, 4, 5 y 6. Y la enumero. Ahora construyo la matriz. Vectores por matriz, por aristas, vectores por matrices, vértices por aristas. Entonces, mi matriz va a ser de 5 por 11. ¿Por qué 5 por 11? Las filas van a ser los vértices son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y las aristas van a ser las columnas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 6 aristas. Las ubico, los vértices, las aristas. Y ahora, si yo les digo o les pregunto mejor, ¿cómo creen ustedes que es la evaluación para yo colocar ceros y unos? ¿Ustedes qué se imaginan? Que si la letra tiene conexión con la línea es 1, si no 0. Con la arista, profe. Okay. A ver, creo que acabo de darme cuenta de un error. Y voy a corregirlo porque si no los voy a confundir. Sería y aquí sí lo tengo. Ya les comparto. Ahora se me volteó. Cambiar. Mostrar. Ahí volvió. ¿Cierto? Y vamos por aquí. Enumeramos. Hacemos la matriz. Entonces, efectivamente lo que dice el compañero. Entonces yo me pregunto, o les pregunto, ¿hay una arista que salga o llegue de A a A? Sí, Hay una arista que salga o llegue de A a B. no. Edward en el chat dice que no. Perdón, en la pregunta anterior, cuando dije hay una arista que salga o llegue de A a A, alguien dijo que sí, yo puse 1. Pero Creo que Edward sería dice que no. A1, porque usted nos dice que las aristas en la parte de arriba se representan la 0. 0 es A1, 1 es A2. Entonces sería de la A, llega y se conecta a la posición A1, entonces sería 0, no sería 1. Porque la A1 está conectada entre B y C. Ojo, las matrices de incidencia son vértices por aristas. Si yo tengo el vértice 0 y la arista 0, ¿cuál es la arista 0? La arista 1. ¿Cierto? Esa arista hace parte de las conexiones del vértice 0, es decir, del vértice A. No, profe, sí tienen razón. Es que se los cambié para que se dieran cuenta. Ay, 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 me picó un mosquito. De la relación. Entonces vamos a dejarlo como está. Z.
Creo que hasta ahí. Vamos a ver si no borré de más. Mostrar la barra, y cambiar, mostrar, compartir, y vamos acá. Vamos acá, tan. Listo. Ahora, la segunda, con del vértice 0, la arista A2 hace parte del vértice 0. Ahora sí, sí. La arista 3 hace parte del vértice 0. Sí. La arista A4 hace parte del vértice 0. No. La arista 5 hace parte del vértice 0. No. La arista 5 hace parte del vértice 0. No. ¿Ya ven la diferencia? ¿O ahí ellos se enredaron? Profe, ¿puedes repetir? Qué pena. No se preocupen, no voy a repetir, sino que voy a continuar. Ya evalué el 0, que sería el vértice A, que sería esta línea. ¿Qué fue lo que hice? Parándome aquí, empezaba a analizar las aristas. La arista 0, es decir, la arista A1. Profe, qué pena, que no tiene el puntero. Ahora sí. La arista A1 hace parte del vértice A, o tiene conexión. No, la arista A1 está conectando o tiene relaciones con B y con C. Por lo tanto, va un 0. Diferente la arista 1, o sea, esta, que sería la arista 2. La arista 2 hace parte del conjunto de aristas del vértice 0, es decir, del vértice A. Sí. El vértice 0 por arista 3 hace parte de las conexiones del vértice A. Sí. Los vértices A3, A4, perdón, A4, A5 y A6 hacen parte de las conexiones del vértice 0. No, por eso van en 0. Si yo quiero evaluar rápidamente el vértice 1, ¿cuáles serían unos y cuáles serían ceros? Yo miro. El arista A1 hace parte de las condiciones de B. Sí. ¿Y el resto? No, porque no tiene más conexiones. ¿Se entendió mejor con B? Si yo veo el vértice B, nada más veo que tiene una sola arista. ¿Cuál es la arista? La A1. La A1 no tiene más conexiones. Ahora, ¿qué pasa con C? ¿Cuáles serían unos y cuáles serían ceros? A1, A2, A4, así. A1, A2, A3 no, A4 sí, A5 sí y A6 no. ¿Claro? O alguien que esté medio perdido, que me diga y le vuelvo a repetir. Por favor, ¿Nadie? profesor. ¿Ah? Yo, profesor. Sí, profesor. ¿En qué forma estás perdido para encontrar la forma de desenredarte el nudo? La definición dice,
La matriz de incidencia se construye comparando los vértices con sus aristas, ¿cierto? Roosevelt, si yo te pregunto, ¿cuáles son las aristas que hacen parte del vértice A? Teniendo en cuenta este gráfico. A2, A3 y A4. No. A4, ¿por qué? Las aristas. Las aristas que hacen parte del vértice A, ¿cuáles son? A3 y A2. Si tú ves la gráfica, A2 y A3 serían la 1 y la 2. Por lo tanto, marco estas dos y las demás están en 0. Perfecto, sí. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuáles son las aristas que hacen parte del vértice B? Solo A1. ¿A1 cuál es? 0. 0 ¿Y las demás? en ceros. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los vértices que hacen parte cuáles son las aristas que hacen parte del vértice C? Como no son dirigidos, sería A1, A2, A4 y A5. A1, A2, A3 no, porque A3 está por acá. 4, A5 y A6 no. Está por allá. Bueno, entonces listo, profesor. Muchas gracias. Alguien me escribió por el chat. Déjenme reviso. Ahora, ¿cuáles son las aristas que componen al vértice D? A6, A4 y A3. Es decir, la A1, no. 0. La A2, tampoco. La A3, sí. La A4, sí. La A5, No. y la A6. Sí. Y para E, A5, A6. por lo tanto, estas van en 0 y estas serían 1. Y así se construye la matriz de adyacencia para un grafo no dirigido. En el grafo dirigido, se los dejo de tarea, porque es un poco más complejo y por cosa de tiempo, después no alcanzamos a ver, pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta o piensan ustedes que se debe tener en cuenta? ¿La dirección? Exacto. Eso es lo único que voy a tener en cuenta. Entonces yo entraría a evaluar. A sería la arista igual, pero digamos que yo tengo aquí un ciclo, o sea, una flecha que se apunta a sí misma hacia A. Y tengo una flecha que apunta hacia acá, hacia D, y una que apunta de C a A. Ya me enredé. Nuevamente, por favor. Tengo un ciclo aquí. O sea, una flecha que apunta a sí mismo hacia A. Una flecha que va de A a D y una que va de C a A. O no de A a C, sino de C a A. ¿Listo? Entonces tenemos que el vértice A es el 0. Si yo pregunto, de A hay una conexión a A, Sí. aquí sería 1. 1, sí. De A hay una conexión a B, no, sería 0. De A hay una conexión a C, No. no. De A hay una conexión a D, Sí. y así. Lo único que van a tener en cuenta es la flecha. Exactamente lo mismo. Ponderando aristas y vértices. ¿Qué es ponderar? Hasta ahora
nosotros solamente lo que hemos hecho es construir el grafo, o yo les pongo el grafo en pantalla, pero las aristas solamente son una línea que va en una dirección, otra dirección, o no tiene ninguna dirección, que es el caso de los grafos no dirigidos. Cuando nosotros ponderamos las aristas y los vértices, porque los vértices también los podemos ponderar, lo que hacemos es asignarles valores. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos tener grafos ponderados por aristas. ¿Eso qué quiere decir? Que las aristas ahora van a tener un valor que, por ejemplo, nos van a ayudar a representar si yo tengo un punto A y un punto B unidos por una arista, yo puedo decir que la arista tiene un diámetro, puedo decir de 7 kilómetros, y puedo decir que de aquí a aquí la distancia es de 7 kilómetros. Eso es lo que nos va a ayudar, o como construiríamos un grafo ponderado por aristas. Por el lado de los vértices sería que el peso o el coste no se lo asigno a la arista, sino al nodo, al vértice. Entonces, el teorema sería, sea un grafo de vértices y aristas, en donde las aristas o los vértices tendrían un valor. Esto es lo que dice es vértices o aristas contienen un valor n. Entonces, el grafo, o más bien un grafo es ponderado si cada arista o vértice tiene un valor asociado al que llamaremos peso o coste. En general, los pesos que asignaremos no serán cantidades negativas. Aquí me faltó el no. O sea, por lo general van a ser números enteros positivos. Puede darse el caso en el ejemplo en que necesitemos que el valor sea negativo, pero normalmente, generalmente, siempre van a ser enteros positivos. Pero antes de llegar allá, como ya vamos a empezar a hacer unos recorridos, porque vamos a empezar a tener en cuenta los valores que tienen las aristas y los vértices, vamos a revisar otros conceptos a profundidad que ya hemos visto en los otros apartados, pero ya vamos a ver qué es eso o cuál es la definición según la literatura. Entonces empezamos por camino. Yo les decía cuando hacíamos los ejemplos, hay un camino de A a B o de A a F, y ustedes decían, sí, profe, A, B, C, F, pero no habíamos dado la definición, sino que digamos que lo abstrajimos implícitamente. Pero la definición de camino es un camino, es la sucesión de vértices tal que cada uno de esos nodos, en esos nodos existe una arista o vértice sucesor o que los une. Es decir, cuando yo les decía, hay un camino de A a F, lo que nosotros evaluábamos sin conocer todavía la definición completa era si habían unas aristas que se conectaban entre sí y que me permitían llegar a F. Y que cuando eran grafos dirigidos, yo tenía que tener en cuenta si esas aristas iban en dirección o me permitían llegar a ese nodo. Entonces se dice que un camino A es simple si no se repite ningún vértice en él. Es decir, si para yo llegar a ese nodo no paso 2 veces por ahí, es un camino simple. Ahora, 2 caminos son independientes si no tienen ningún vértice en común, excepto el primero y el último. Es decir, si hay 2 formas de llegar al mismo nodo sin necesidad de pasar por los mismos vértices, son independientes. Es decir, a ver si aquí hay algún ejemplo.
¿sí? Yo, por medio de dos caminos diferentes, puedo llegar a E. ¿Cuáles son esos caminos independientes para llegar a E sin pasar por los mismos nodos? De A a B, de B a C y de C a F. Y el otro camino independiente sería de A a D y de D a E. Por lo tanto, son dos caminos independientes si no tienen ningún vértice en común. Ahora, vamos a ver un ejemplito aquí. O vamos a profundizar la definición. Entre dos nodos existe un camino simple si todos los vértices, excepto posiblemente el primero y el último, son distintos 2 a 2. O sea, un camino simple es aquel en el que no se repiten las aristas. O sea, aquí tenemos dos ejemplos de cómo sería. Puede ser A, B, D, A, B, A, C. Esos son caminos simples. Ahora, la longitud de un camino es el número de aristas que contiene o recorremos. Entonces, por ejemplo, la longitud del camino 1, 2, 5, 2, 3 es un camino de longitud 5. ¿Quién me dice por qué es de longitud 5 teniendo en cuenta la definición? Porque cuenta las aristas, pero no los vértices. Exactamente. Y 5, 2, 1 es un camino simple de longitud 2. ¿Por qué? Porque si yo veo 5, 1, 2, solamente recorro dos aristas, por lo tanto, la longitud sería 2. Entonces tenemos en un grafo no orientado, el camino se le llama cadena. En los dirigidos sería camino. Entonces tenemos este grafo dirigido y yo les puedo preguntar cuáles son los caminos entre los nodos A y C. Entonces ustedes me dicen, hay uno de longitud 1 que sería A a C. A a C. Hay uno de longitud 2 que sería A, D y C. A, D y C. Y miren este en particular. Hay otro de longitud 2 que sería A y C. ¿Por qué? Si son buenos observadores. Porque hay un bucle, porque hay una... Exacto, hay un bucle. Entonces ese también se cuenta. Entonces sería de A y de A a C. Y el tercero sería de A de A a D y de D a C. Es decir, para que vean la importancia de los bucles o los lazos, porque ahí es donde a veces cometemos los errores porque no los tenemos en cuenta. Entonces, si yo les digo, existe un camino de longitud mayor que 1 entre los nodos 6D de este grafo, ¿ustedes qué me dirían? Sí, no, ¿por qué? Existe un camino de longitud mayor que 1 entre los nodos C y D. Sí. ¿Por qué? Pues dice que mayor a 1, ¿cierto? Entonces, de C a B hay una longitud y de B a C, de B a D está la otra, o sea, sería longitud 2. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían esos caminos de longitud mayor que hay, que de longitud mayor que 1 que hay entre C y D?
Los escucho. B y D. No. ¿Profe, no fue los que te dije? Por eso, repítemelo. Profe. Pero si De tienen- C, de C a B y de B a D. de C a B, de B a Ah, sí, hacia Ah. arriba también. C sería de longitud 3. Pero ingeniero, Dígame. Dígame. es decir, le comprendo lo que dijo, la respuesta de Alejandra, pero no comprendo en sí el enunciado, porque es que dice entre los nodos C y D, ¿sí? Y yo entre los nodos C y D solamente veo un direccionamiento de D a C. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, no. O sea, para mí sería 0, ¿correcto? Pero no sé si es De que C a D. estoy... De C a B, de B a D y de D a C. O sea, hay caminos para llegar de C a D. Sí. ¿Hay caminos para llegar de C a D? Sí, claro. Allí sí. Claro que sí. De C a B y de B a D. De C a B, si quiero darle la vueltica, pues entonces de C a B, de B a A, de A a B y de B a D, ¿correcto? Si quiero darme un tour. Sí, o sea, ya Diego lo dijo en el chat. Sino que yo no le estoy poniendo las respuestas para ver si ustedes se dan cuenta de los errores. No, Ya pero Diego, Diego ¿no se dice puede pensar un poquito? de C a B y de B a D. Y el recorrido más largo sería de C a B, de B a A, de A a B, de B a D y de D a C. Si me quiero devolver, si no, de B pasaría a D directamente. Serían dos de mayor longitud que uno. De C a B y de B a D. Tendrían dos de longitud, sería de longitud 2. Si yo sigo las flechas, sería de C a B, de B a A, de A a B y de B a D. Si yo me quiero dar una vuelta más larga, de C a B, ya no sería un camino simple, porque el camino simple no pasa por el mismo nodo, pero si yo quiero ver todos los posibles caminos, sería de C a B, de B a A, de A a C, de C a B nuevamente y de B a D. Pero ya no sería simple, estamos hablando de caminos simples. Entonces no se preocupen que con la presentación que suba, sí ya van a estar los que son. Ahora, ¿qué es un sendero? Llamaremos sendero a un camino que nunca pasa dos veces por la misma arista, aunque repita el vértice. ¿Qué se imaginan ustedes si leen esa definición? Si yo les digo, ubíquenme un sendero en este grafo. Es decir, un camino que no pasa dos veces por la misma arista, aunque puede que repita el vértice. De 6 a 5. Puede ser. No, dale, Alejo. Qué pena, Aleja. De 6 a 5. Pero seamos más. Yo iba a decir 4, profe. de 4 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 3. O sea, tú les puedes decir, indíqueme un sendero que vaya de 4 a 3. La definición me dice,
Un camino que nunca pasa 2 veces por la misma arista, aunque puede repetir el vértice. Entonces lo que dijo Alejandra, de 4 a 2, de 2 a 1, de 1 a 4, repite el vértice, pero el vértice lo puedo repetir, y de 4 a 3. Ahora, trayectoria. Una trayectoria en un grafo es una secuencia de una o más aristas que conecta a 2 nodos. Yo creo que es clara. ¿O no? Una secuencia de una o más aristas que conecta a 2 nodos. ¿Sí notan la diferencia con una definición que hicimos ahorita? ¿O no se dieron cuenta de la diferencia? ¿No captan la diferencia? ¿Qué es un camino? Chicos, se los acabo de decir. Me devuelvo. ¿Qué es camino? Aquí la definición. Esa es longitud. Es camino. ¿Quién me la lee? Chicos, ¿están dormidos? Entre 2 nodos existe un camino simple si todos los vértices, excepto posiblemente el primero y el último, son distintos 2 a 2. Decir que en el camino tengo en cuenta que El primero y el último nodo. los vértices. Pero En la trayectoria, ¿qué tengo en cuenta? las aristas. Entonces, ahí yo les puedo hacer una pregunta trampa. Dígame cuáles son los caminos entre 1 y 6 y cuáles son cuál es una posible trayectoria entre 1 y 6. ¿Qué me van a decir en el primero y qué me van a decir en el segundo? Primero me van a decir 1 a 5, de 5 a 4 y de 4 a 6. En la trayectoria me tendrían que nombrar a las aristas para poder diferenciarlas y decirme, profe, de la A1, si esta es la A1, la pueden empezar a nombrar las aristas así, en orden ascendente. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Y si yo les pregunto cuál es la trayectoria, ustedes me dirían A1, esta sería esta es la A2, porque esta es la 1, A2, A5, A8. ¿Se entiende la diferencia entre trayectoria y camino? Camino, vértices, aristas, trayectoria. ¿Claro? Otro ejemplo. Vamos a continuar. Y ya lo vemos más adelante. Ciclo o circuito. O bueno, para que de pronto no vaya a quedar en el aire y se me pase. Uno donde aquí que yo tengo nombrado las aristas. Si yo pregunto, bueno, vamos a, es que el dirigido no tiene las aristas, o sí. No recuerdo. Si las tiene. No, porque de ese no hicimos el ejemplo, pero no importa, este no sirve. Si yo les digo, indíquenme un camino de A a E, uno de los posibles caminos, ¿ustedes qué me dirían?
ACE. Si yo les digo, indíqueme una posible trayectoria de A a E. A3. A2, A5. O A3, A6. O A2, A4, A6. Y así sucesivamente. En camino, nombro los vértices. En trayectoria, nombro las aristas. ¿Claro? ¿Mejor ahora? ¿Mejor Y ahora sí, explicado? mejor. Perfecto. Ya hacemos. Espérate, yo creo que aquí yo le doy. Sí. Y vamos por trayectoria. Aquí. Ciclo o circuito. Es un camino que empieza y acaba en el mismo vértice. Un ciclo simple, ojo con esto, es el que tiene como longitud al menos 3. Es decir, ¿tiene cuántas aristas, chicos? Chicos, me está apagando el portátil. Si es de longitud 3, ¿cuántas aristas lo conforman? Dos. ¿Da más y da menos? 3. Pues yo creo que 3, profe, porque es un ciclo, ¿no? ¿Da más y da menos? No digan números nada más por decir. Ahí tienen el ejemplo. Y ahí les está diciendo. Ahí dice, un círculo simple, AB, BD, DA. Y si la definición dice, ¿por qué no empezó a cargar? Ahora sí. Que es mínimo o al menos longitud 3. Porque dice, teniendo en cuenta este gráfico, que hay un ciclo simple de A a B. ¿Cuál sería el ciclo? Chicos, todavía nos falta bastante. Ya el ciclo de A a B. Aquí dice, un camino simple A a F sería de A a B, de B a C y de C a E. Camino simple ya lo tenemos claro. Un camino no simple es hacer todo el recorrido que nosotros nos inventemos. Ahora dice, un ciclo simple sería de A a B, de B a D y de D a A. Sí, es arrancar en A y volver a A. Exacto. De A a B. ¿Cuántas aristas van ahí? Una. Va una. De B a D. 2 aristas. Y de D a A. 3 aristas. O sea, de longitud al menos 3. 1, 2 y 3. Si es un lazo, bueno, ya les dije, si es de A a A, no es un ciclo, sino un lazo. Uy, profe, ahí me embolató. Un ciclo o también circuito es un camino simple de cualquier longitud de un nodo a sí mismo. Si es ciclo de longitud 1, entonces se denomina bucle o lazo. Entonces, aquí tenemos que hay un ciclo de A a D, de D a C y de C a A. Según la definición dice que es al menos 3. 1, 2 y 3. Y aquí me dice si el ciclo es de longitud 1, entonces se denomina bucle o lazo. Hay un bucle de A a A. Listo. Ahora,
punto de corte y puente. Un punto de corte o conjunto de corte o vértice de cortes es aquel que separa a otros dos vértices de su misma componente conexa. Ahora se lo explico en el gráfico. Un puente es un enlace que separa a dos extremos de un grafo y que al retirar la arista puente se generarían dos subgrafos. Punto de corte, entonces aquí tenemos, hay un solo punto de corte, un solo puente, perdón. Según el gráfico, ¿cuál se imaginan ustedes que sería el puente teniendo en cuenta la definición? Es un enlace que separa a dos extremos de un grafo y que al retirar la arista puente, aquí la definición dice, y al retirar la arista, y yo para dárselo más masticado les pongo la arista puente, se generarían dos subgrafos. ¿Cuál es esa arista puente? BW. Exacto, lo que dice Joan Ortiz en el chat, la que va de B a W. Si yo retiro esta arista, me quedaría este grafo y este grafo. Suponiendo que esto no estuviera, nada más estuviera esta lineecita aquí, aunque nada más sea dos vértices unidos por una arista, si yo quito esto, todavía sigue siendo un puente porque esto aquí, aunque nada más fueran dos vértices unidos por una arista, si igual se sigue considerando un grafo. Ahora, los puntos de corte son las intersecciones. Profe, ¿por qué se tiene en cuenta la de BW? Porque está unida por el puente. Imaginen que no estuviera esta arista. ¿Qué sería? Una intersección. ¿Sí se entendió la idea? Aquí son claras. Aquí dice, los vértices de corte serían V y W. U es claro, pero y W no son tan claros por lo que está el puente. Son vértices de corte porque si el puente no estuviera en la misma posición o sería lo mismo que U, pero entonces como nada más habría un solo nodo o vértice, si fuera solo hasta aquí, el único sería U. Pero como hay un puente, asumimos que posiblemente pueden estar unidos o podrían estar unidos, por lo cual tenemos en cuenta los dos vértices. ¿Sí quedó claro por qué se tiene en cuenta B y W? Es decir, se tiene en cuenta B y W porque está el puente. Si no estuviera el puente, sino que estuviera unido aquí, no hubiera B y W porque un mismo vértice no tiene dos nombres, sino que estuviera B o estuviera W. Se tiene en cuenta como punto de corte porque hay un puente. ¿Me hice entender? Sí, es como una arista que está separando a dos grafos, ¿no? O bueno, Exacto. que no ¿Sí? los está separando, no, sino que los está uniendo más bien. Los está uniendo. Exacto. Es una definición más simple. Un vértice, porque no es una arista, es un punto de corte, es un vértice que une a dos subgrafos. Lo podemos ver así. Si yo veo U, es un vértice que está uniendo a este subgrafo con este subgrafo. Si yo veo a B, es un vértice que está uniendo a este subgrafo con este subgrafo. Si yo veo a W, es un vértice que está uniendo a este subgrafo con este subgrafo. Ahora se entendió mejor con la ayuda del compañero.
¿Por qué este no es un punto de corte? Porque este no está uniendo nada. Este no está uniendo nada, este no está uniendo nada, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Pero esto sí. Perdón, esto sí. Estos tres sí. Ejemplo de grafo ponderado por las aristas. Entonces, nos piden modelar un grafo donde las ciudades son vértices, los caminos entre las ciudades serán las aristas. Entonces nos dice, si para todas las ciudades se cumple que la distancia entre la ciudad origen y una ciudad destino es la misma, entonces podemos utilizar un grafo no dirigido. Podemos ponderar las aristas con la distancia que existe entre las ciudades. ¿Se entiende el enunciado? Nos están pidiendo modelar de forma sencilla las distancias entre ciudades. Entonces nos dicen, para modelarlo, las ciudades van a ser los vértices y los caminos entre esas ciudades van a ser las aristas. Como las distancias entre las ciudades vamos a suponer que son las mismas. Por ejemplo, de Bogotá a Cundinamarca en un camino puede ser, no sé, qué sé yo, 70 kilómetros, no sé, igual de allá hacia acá va a ser la misma. Profe, es que pueden haber varios caminos. Para este ejemplo vamos a decir que es la misma. Si no, ya sería un grafo dirigido y vamos a tener en cuenta todos los posibles caminos. Entonces, vamos a decir que puede haber un camino por esta ruta y entonces la ruta sería más larga, o puede ser por esta ruta y va a ser más corta, pero eso ya sería extendernos mucho. Para este ejemplo sencillo, las ciudades van a ser los vértices, los caminos van a ser las aristas y vamos a ver cómo sería el cálculo teniendo en cuenta eso. Entonces vamos al ejemplo. Un agente debe visitar 3 ciudades, A, B y C, partiendo de la ciudad A. Entre las ciudades A y B hay 50 kilómetros. Aquí lo podemos ver. Entre A y B hay 50 kilómetros. Es decir, ya la arista tiene un valor que tenemos que tener en cuenta. Entre B y C hay 20 kilómetros. B y C hay 20 kilómetros. Y entre las ciudades A y C hay 15 kilómetros. Por lo tanto, los posibles caminos son A, B y C de 70 kilómetros. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Por deducción. Suma las ponderaciones, profe. O sea, si yo digo A, B y C, estoy diciendo que voy a ir de A a B y de B a C. Si tengo en cuenta la ponderación, uy, las aristas. uy, se escuchó así, el que habló, si puede repetir, porque se le escuchó robotizado. Pero sí, yo creo que lo que quiso decir es que se tiene en cuenta la suma de las aristas. Como yo voy a ir de A a C, sería de A a B, 50, y de B a C, 20 kilómetros, 50 más 20, 70 kilómetros. Si yo voy de A a C y de C a B, ¿cuánto sería? 35. ¿Por qué? Porque sería 15 más 20. Teniendo en cuenta este ejemplo sencillo, el camino más corto es el de A a C y de C a B. ¿Por qué? Porque es 35.
sea, es la menor suma que hay entre las ponderaciones. Yo digo de A a B a C, sería 70. Pero si yo digo de A a C a B, sería 35. Por lo tanto, el camino más corto es de A a C y de C a B. Ahora, yo puedo hacer ponderación no en las aristas, sino en los vértices. Y entonces a lo que le voy a dar valor, peso o costo va a ser a los vértices. Entonces yo puedo decir que tengo una secuencia de actividades de las que conozco la duración y quiero saber en un momento dado en qué orden deberían realizarse de forma tal que se realicen primero las de menor duración y luego las de mayor duración. Las actividades se pueden representar a través de los vértices de un grafo no dirigido, porque yo soy el que voy a elegir el orden, y en cada vértice lo que hago es almacenar la duración de la actividad como un factor de ponderación. Entonces yo puedo decir la actividad A pueden ser 10 minutos o 10 horas. La actividad C va a ser 20 minutos o 20 horas o semanas. Y B van a ser 25 minutos, horas. El factor de duración es lo que nosotros decidimos. Y a partir de esa medida, yo puedo decir que resulta más conveniente realizar la actividad A, luego la C y luego la B. Si yo lo mido en minutos, ya sería primero hago la de 10 minutos, luego la de 20 minutos y luego la de 25 minutos. Pero puede ser que esto sea 10 minutos, esto sean 20 horas y esto sea 25 segundos. Entonces lo mejor sería, o mejor conveniente sería la de 25 segundos, luego la de 10 minutos y después la de 20 horas. ¿Se entendió el concepto de cómo sería la ponderación en vértices y cómo sería la ponderación en aristas? Sí, profe. Igual esto, a estas alturas ya deben tenerlo claro para mañana, por lo menos los que van a exponer. ¿O me equivoco? Sí, profe, así es. Ok, sí, me gusta esa es la actitud. Recorridos en los grafos. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que estén relacionados, cada uno que llamaremos, a partir de uno que llamaremos salida. Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo: el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. El recorrido en anchura me dice que supone recorrer el grafo a partir de un nodo dado en niveles. Es decir, primero los que están a una distancia de una arista del nodo de salida, después los que están a dos nodos de la arista de salida, y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos a los que se pudiese llegar desde el nodo salida. Este nodo comienza visitando el vértice de partida A y a continuación visita los adyacentes que no estuvieran ya visitados. Y así sucesivamente con los adyacentes. En profundidad, trata de buscar los caminos que parten desde el nodo de salida hasta que ya no es posible avanzar más. Cuando ya no se puede avanzar más sobre el camino elegido, se vuelve atrás en busca de caminos alternativos. ¿Cómo se hace esto? Me lo van a decir ustedes mañana en la sección 15 con la exposición de los diferentes algoritmos de Warshall-Floyd, de Pring, de Kruskal, de Dijkstra, de PerCPM. Y el día de la sesión 16,
haremos el cierre de la unidad de grafos con un pequeño taller teniendo en cuenta toda la conceptualización que hemos visto. Hacemos el corte de actividades, asistencia y todo lo que hicimos la vez pasada, después del corte del primer corte. Y en la sesión 17 iniciamos con criptografía.